Al doctor Enrique Ponce, defensor del pueblo. Nuevamente, buenos días o buen mediodía. Vamos a seguir con la continuidad del tema. Obviamente la presentación no es técnica desde el punto de vista de la eficiencia, los kilovatios hora, sino que fundamentalmente lo vamos a plantear desde una perspectiva de derechos. Qué importante que estemos tratando esto hoy en una audiencia pública. En estos tiempos, qué importante, y acá se resaltó, que desde el Estado, y también en este caso particularmente de un ente de control de servicio público fundamental, que tiene que ver con la energía eléctrica, se plantee con qué criterios y hacia quiénes se opina que se puede dirigir esta ayuda, esta presencia de un Estado acompañando sectores vulnerables. O sea, está bueno eso de que nos sintamos parte y podamos contribuir con criterios para que sean evaluados y oportunamente llevados a la práctica, como se ha venido haciendo, y ha dado acá muy bien la información de que muchas veces el objetivo puede ser muy noble, pero a veces hay inconvenientes en la segmentación que hace que el fin que se busque no es el que se espera. Pero no por negligencia ni mala fe, sino porque es muy difícil parametrizar el esquema que tiene que ver con la medición de inequidad estructural. Bien. No me voy a detener en esto de lo que ya se habló de las distintas segmentaciones, hemos tomado todos conocimientos que después de anoche, de la ley base, salió la fijación de una nueva audiencia pública, donde a lo mejor todo lo que estemos discutiendo ahora no sabemos qué va a pasar, o sea que es un panorama un poco incierto hacia futuro, o sea que remarco una vez más la estrategia de manejarnos con revisación tarifaria integral, con las ecuaciones que teníamos anteriores, con todo lo que se venía haciendo, y no ponernos ahora a ver qué otras medidas se pueden tomar fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con las tarifas. El objetivo de este decreto, que está muy bueno, que está, digamos, poniendo el foco en los sectores vulnerables, tomando como parámetro de objetividad un consumo entre los 20 y 200 kilovatios hora. Ya ha quedado claro que entre ejemplos puntuales no siempre sirve a esos fines y en definitiva causa distorsiones en la asignación de esos subsidios, donde usuarios con alto nivel adquisitivo, a lo mejor con un consumo inferior a los 200 kilovatios, puede el subsidio quitándoselo no deliberadamente, sino podría estar llegándole a alguien que realmente lo necesite. Esto que está acá es información pública. Todos tenemos presentes ese artículo presentado en la ley ómnibus que fue dejado de ayer, fue mandada a comisión, o sea que no se va a volver a tratar. Y ahí una preocupación que nosotros teníamos era que si prosperaba esa ley, ese artículo, pues especialmente, muchos de esos fondos, los estados provinciales, se manejan también con esas herramientas de fideicomiso que son herramientas útiles. No hay que pensar que un fideicomiso es una cosa oscura, turbia, que es un entramado de negocios. No, son herramientas que un Estado inteligente también tiene desde el derecho y de la institucionalidad llevar adelante también su rol, porque muchas veces los procedimientos, las leyes administrativas, etcétera, no lo posibilitan. Con lo cual esto ya no es un riesgo, pero sí no sabemos qué va a pasar. Entonces, sigamos. La propuesta que nosotros hacemos es, justamente tiene que ver con cómo nos plantamos frente a aquello que tiene que ver con una visión
de lo que es una política integral de desarrollo humano y social. No es fácil en un Estado municipal, provincial, nacional, en intendencias, a los legisladores, a los órganos de control, venir y trabajar tan articuladamente como uno desearía, porque son muchas veces compartimientos estancos, hay superposición de roles, por más cruces de bases de datos de síntesis que se hagan, siempre puede haber superposición con el mismo objetivo, lo abordamos de distintas maneras. Entonces, para evitar eso que tiene que ver no con la estigmatización y pedir certificado de pobreza, que es avergonzante, adelantarnos y justamente con un término que tiene que ver con la eficiencia, también ahorrarle plata al Estado cuando hace el relevamiento. Entonces, si nosotros ya tenemos parametrizados de manera objetiva datos que cuando vayamos con el trabajador social y entrevistemos ese hogar qué sé yo, hecho en un barrio popular, que sabemos dónde están, sabemos cuántos son, sabemos cómo viven, de cómo es el techo que tiene tarima, piso de tierra, litera, chapas, nylon, 5 pibes, o sea, con situación de marginalidad, ir de nuevo a hacer algo que ya tenemos conocimiento eficiente, se haría parametrizando, decir, si ya tenemos detectados ciertos sectores vulnerabilizados y vulnerables, empecemos por ahí, seamos eficientes, no vayamos a hacer relevamientos que nos van a llevar un montón de datos. Está bueno que se haga control de bases de datos, pero muchas veces la escala de San Luis nos ha posibilitado, a lo largo de distintas gestiones de gobierno y de nación, ya tener por lo menos una propuesta de un criterio, a las que acá se han hecho conocer, que podríamos empezar por el esquema de la localización, nivel de ingresos y el esquema de aquellos órganos de la sociedad más vulnerable, que está organizado de manera legal, haciendo tareas sociocomunitarias desde el propio territorio. Entonces, si tenemos una base de datos que es las viviendas que se encuentran en los barrios populares, que acá está el dato, tenemos la superficie, 400 familias, probablemente sean más, son aproximadamente 4.000 viviendas. Ya acá podemos ver el problema que tienen, no lo alcanzo a leer acá, la estadística de cómo es la conexión de la red en el consumo, a ver quiénes tienen conexión irregular a la red, quiénes tienen conexión regular a la red, qué conexión a medidor comunitario hay, o qué conexión a la red con medidor compartido hay. En definitiva, esos barrios, ya los conocemos, están en toda la provincia y son estos. Acá tenemos, por ejemplo, en Ciudad de San Luis, Juana Coslay, ahí tenemos el 9 de julio, el República, Quinto Centenario, Eva Perón, Tibiletti. Son barrios que ya están incluso con ANSES registrados en ley nacional y ya sabemos dónde están. Y no nos vamos a equivocar si decimos partimos por acá. Villa Mercedes igual, Quines igual, Merlo igual, Buena Esperanza Unión. Entonces ese podría también ser un criterio, si lo metemos a consideración, de que pueda parametrizarse objetivamente y no salir de nuevo a hacer un trabajo territorial que le lleva plata al Estado, ipso iure, como dicen los abogados, en pleno derecho, haciendo reparación integral de sectores vulnerabilizados y vulnerables por situaciones y condiciones que ellos tienen de vida que no son culpables de tenerlas. Segundo criterio podría ser el esquema de nivel de ingreso. Ahí es algo que tiene relación con lo que manifestamos recién. Cualquier índice que tomemos de consumidor, mayorista, etcétera, siempre va a estar por encima de lo que significa el ingreso real que tiene un núcleo familiar, formal, informal, un jubilado, un pensionado, un trabajador del plan de inclusión social, un trabajador de domiciliario. Entonces, acá podríamos decir, por ejemplo, parametricemos, digamos, si ya tenemos la base de datos con los jubilados y pensionados, que a enero del 2024
cuánto es el haber mínimo, bueno, pongámosle un tope, 2 salarios mínimos vital y móvil a los que están en esa situación, trabajadores formales, informales, beneficiarios de planes sociales, o sea, puede trabajarse desde ahí, es información que tiene el Estado provincial, que tienen los municipios. Entiendo que es competente el gobierno de la provincia a través del área de desarrollo social, pero lo ideal es que se trabaje también de manera articulada y coordinada con el resto de los departamentos de cada una de las áreas de gobierno, para que no haya superposición de roles y también haya una sinergia positiva en la aplicación de esta ayuda humanitaria, que tiene que ver con generar condiciones de desarrollo. Esto tomémoslo no como un beneficio, un subsidio, una ayuda humanitaria. Tomémoslo como una herramienta de lucha contra la inequidad estructural. O sea, no es mitigar pobreza, no es administrar pobreza. Es una herramienta que sirve para generar cambio de condiciones de inequidad estructural, igualdad de acceso a bienes públicos de calidad, la dificultad que tiene la gente en situaciones de vulnerabilidad, del entramado social, de las redes de contención, la institucional, un montón de factores que generan que no haya igualdad de oportunidades. Esta es una buena herramienta de muchas más que hacen falta, que no significa mitigar pobreza y administrarla y una ayuda humanitaria, sino que también promueve salir de la inequidad estructural a través de inclusión social, generando desarrollo. Hogares donde tenemos muchísimos hogares, donde hay muchísimas, mayormente mujeres a cargo de cantidad de pibes, y muchas veces son las únicas jefas de hogar. Están en esos lugares que ya dijimos dónde se localizan y que sabemos dónde están. O, por ejemplo, parametrizar también, en caso de descombatir, que se ha tenido en cuenta en el programa cuando se llevó a cabo, que tiene que ver con datos objetivos indubitados, que es una pensión honorífica de veteranos de guerra por parte de ANSES. En definitiva, el último criterio podría ser esto, para hacerlo también participativo, porque cuando hablamos de los actores nos ponemos todos nosotros, las autoridades, las agencias de defensa, un montón de otras cosas más, y estas cosas, aunque a lo mejor a algunos no les parezca importante, puedan manifestar o causen gracia, también que sean protagonistas ellos, que no nos pongamos en un nivel de que sabelo todos y además que tenemos responsabilidades públicas o tenemos sociedades intermedias, y valoremos también bibliotecas populares, centros culturales, clubes de barrio, comedores comunitarios y centros jubilados y pensionados. Son parte activa, no solo de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba. Pero ojo, que no sea un club trucho, que no sea una asociación trucha. Entonces, si está parametrizado y tiene una personería jurídica, si además cumple con lo que tienen que ser los objetivos que se pueden desarrollar, se puede analizar quién es quién, qué función cumple y si es merecedor o acreedor a reclamar lo que por derecho corresponda, porque en definitiva el Estado somos todos. Así que espero que sea tenido en cuenta alguna idea. Y de mi parte, finalizado. Muchas gracias. A continuación, la doctora Ise, por defensor.